Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque nuevamente estamos aquí para adorar a nuestro Señor y para recibir el beneficio de su bendita y santa palabra. Vamos a adorar con este himno, el himno número 100, En mi vida, gloria te doy. Que nuestras vidas siempre, en todo tiempo, glorifiquen el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor, que así sea. Y vamos a cantar también esta hermosa alabanza por fe. Por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe, cuando Abraham fue llamado, dice la palabra de Dios, que salió sin saber a dónde iba, porque el llamado había sido hecho por su Dios. Por fe y no por fe. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por fe. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por fe. Profetas hablaron fe. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Él. La iglesia se mueve con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe. Por fe los montes se moverán. Por fe los montes se moverán.
Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía. Sus promesas cumple nuestro Dios. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe. Vivir por fe. Amén, amén. El justo por la fe vivirá. Muy buenas noches, hermanos, que les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este momento. Quiero pedirle que me acompañen, por favor, a 1 Timoteo capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versículos 8 al 15. Primera de Timoteo, el capítulo 2 y los versículos del 8 al 15. Dice la palabra de Dios: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto y durante todo el tiempo de Josué, de los jueces y de los primeros reyes de Israel, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en la tierra, no tenía un lugar fijo donde habitar. Por más de 400 años, el pueblo de Dios no tenía un lugar fijo donde ir y orar a Dios. Hasta que en el año 960, el rey Salomón construyó un glorioso templo para Dios. Un templo que Dios le llamó su casa de oración para todas las naciones. Pero hoy día esa casa de oración no existe. Fue destruida primero por los babilónicos y luego más tarde por los romanos. Pero Dios ya no está buscando una casa de oración. Él está buscando casas de oración. Y Él quiere que tu casa y mi casa sean una casa de oración para Él. Y yo quiero compartir con ustedes el mensaje: mi casa, una casa de oración. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por este tiempo precioso que nos permite tener una vez más hoy día domingo, Señor, para glorificar tu nombre, para seguir recibiendo todas las bendiciones de tu casa en nuestras casas. Padre, glorifícate a través de tu palabra y que podamos, Señor, ser edificados, fortalecidos y retados en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que veamos en primer lugar, hermanos,
el requerimiento de la oración. En el versículo 8 dice lo siguiente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Dios requiere, Dios desea que los hombres oren en todo lugar. Que los hombres oren en todo lugar. Y en primer lugar, Dios quiere que los hombres le oren a Él. Dios quiere que los hombres oren, pero que le oren a Él. No a una estatua, no a un cuadro, no a un santo. Dios quiere que los hombres que Él creó le oren a Él. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 5 que Dios es el único Dios verdadero. 1 Timoteo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay otro Dios fuera de Jehová el Señor. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios verdadero, y es el Dios de la Biblia, y es el Dios de Israel. En el Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios es el único Dios verdadero. Por lo tanto, Él desea que los hombres oremos, pero que le oremos a Él. Primero, porque Él es el único Dios verdadero. Hay un solo Dios y no hay más. Pero en segundo lugar, porque Él es el único que nos puede salvar y que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede salvar y que nos puede ayudar. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios es el único que salva. Él es nuestro Salvador. Pero mira qué más dice en el versículo 4. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solamente Dios es nuestro Salvador, Él desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. No hay otro ser en el universo que te ame a ti, amigo, más que Dios. Porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y que puedan venir al conocimiento de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el enviado de Dios a este mundo. Dios mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dice en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo murió en la cruz por tu pecado y por mi pecado para salvarnos y llevarnos a Dios, para poder restablecer esa relación entre los hombres y Dios que fue rota por el pecado de Adán y Eva. Amigo, Dios te ofrece una relación con Él, no una religión. Jesús no ofrece otra religión. Jesús ofrece una relación personal con Dios a través de Él. Por eso Dios quiere que los hombres oren, pero que le oren a Él, porque solo Dios es el único Dios verdadero y solo Él es el único que nos puede salvar
y que nos puede realmente ayudar. Dice Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de nuestro Dios no hay quien salve, no hay verdadera ayuda, no hay verdadera salvación fuera de nuestro Dios. Así que no pierda el tiempo orándole a un cuadro, orándole a un santo. Dedíquese a orarle al Dios verdadero. Pero en segundo lugar, Dios quiere que los hombres no solamente le oren a Él, sino que le oren en todo lugar. Que le oren en todo lugar. Así lo dice la palabra de Dios en el versículo 8. Antes, en el Antiguo Testamento, el templo de Dios en Jerusalén era reconocido como el santuario único. Dios le había prohibido a su pueblo orar y ofrecer sacrificios en otro lugar que no fuera el templo en Jerusalén. Este templo era el lugar oficial para orar y para clamar a Dios, y no de una forma directa, sino a través de mediadores, a través de otros hombres. Cuando el pueblo de Israel iba al templo y quería clamar a Dios, y quería orar a Dios, y quería ofrecer sacrificios a Dios, tenía que hacerlo a través de otros hombres, los cuales la Biblia le llama mediadores, que eran sacerdotes levíticos, y también a través del sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, una vez al año, para ofrecer sacrificios al Señor y para orar por el pueblo. Pero dice la palabra de Dios que después que Jesucristo derramó allá en la cruz la última gota de sangre, dice la Biblia que el velo del lugar santísimo en el templo se rasgó en dos. Y ahora todos podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Ya no necesitamos ningún mediador humano. No necesitamos ir a Dios a través de sacerdotes ni de mediadores humanos, porque Jesucristo ahora es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es el único mediador nuestro entre usted y Dios. Es el camino a través del cual tú y yo podemos ir continuamente al trono de la gracia para recibir de parte de Dios toda la ayuda y todas las bendiciones que usted y yo queremos recibir de Él. Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, abrió un camino directo a la presencia de Dios. Y por eso, cuando usted y yo oramos, siempre debemos concluir toda oración con la fórmula o la frase: en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús. Oramos, pero oramos en el nombre de Jesús. Él mismo nos enseñó a orar de esa manera. Él dijo que cualquier cosa que pidiéramos al Padre en su nombre, el Padre lo iba a hacer. De manera que tenemos que siempre orar a Dios, pero a través de Jesús, en el nombre de Jesús, que tiene poder. Así que hemos visto que Dios quiere que los hombres le oren en todo lugar. Esto es agradable delante de Dios. Dios se goza, Dios se deleita viendo a cualquier ser humano arrodillarse delante de Él y clamar y orar a Él.
Y de forma muy especial, Dios se deleita cuando los hombres no solamente nos arrodillamos a orar por nuestras necesidades, sino también cuando nos arrodillamos a interceder por otras personas. Por eso dice el versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios disfruta, Dios se deleita cada vez que Él ve a un ser humano que Él creó arrodillarse delante de Él y buscarle en oración y clamarle a Él. Dios se deleita en eso. De manera que Dios anhela y requiere que cada lugar, que cada hogar se convierta en una casa de oración. Cada lugar. Cuando Jesús fue allá a Samaria y tuvo ese encuentro con esa mujer samaritana, la mujer samaritana le preguntó al Señor dónde era correcto adorar a Dios. ¿En Samaria o en Jerusalén? Y Jesús claramente le dijo que en aquel momento el lugar oficial para orar a Dios, para clamar a Dios, era el templo en Jerusalén. Pero que llegaría la hora cuando ni en Samaria ni en Jerusalén, sino que en cualquier lugar los hombres íbamos a poder orar a Dios, porque Dios es espíritu. Y porque así es necesario que los hombres le adoren a Él en espíritu y en verdad. Dios no necesita un lugar único. Su presencia lo abarca todo. Él es un ser espiritual y Él desea que en cualquier lugar los hombres podamos arrodillarnos o estar de pie o sentado, como usted quiera, en cualquier postura que usted desea o usted desee. Dios quiere que usted y yo le oremos a Él. Pero si usted quiere establecer su casa como una casa de oración para Dios, hay requisitos. Siempre que un lugar físico en esta tierra era consagrado a Dios, Dios siempre establecía requisitos, porque recuerde que Dios es un Dios santo, un Dios que es 3 veces santo, y donde quiera que su presencia esté, debe ser en un lugar santo para Él, debe ser en un lugar apartado. La palabra santo significa un lugar o algo que está apartado, consagrado para Dios. Y cada vez que los hombres apartaban o consagraban un lugar para Dios en esta tierra, Dios siempre establecía ciertos requisitos y estándares que debían cumplir los hombres para que ese lugar pudiera ser aceptado delante de Dios como un lugar de oración, como un lugar de comunión con Dios. Recuerda el ejemplo de Moisés. Cuando estaba allá en el monte Horeb, se le apareció Dios en una zarza ardiente, en un arbusto. Y usted recuerda que Dios le habló a Moisés a través de este arbusto. Y le dijo a Moisés claramente: Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. Es un lugar que ha sido apartado, consagrado para mí. Y por lo tanto, si este lugar va a ser consagrado para mí, tiene que ser un lugar santo. Y hay requisitos que yo establezco para que sea así. Si usted y yo leemos el libro de Éxodo y Levítico, vamos a ver muchos requisitos que Dios estableció para que el tabernáculo fuera consagrado como un lugar de oración, como un lugar de adoración a Dios.
debía ser un lugar santo, un lugar completamente apartado para Dios. Y si tú y yo queremos que nuestra casa, que es el lugar en la tierra en el cual usted y yo pasamos la mayor cantidad del tiempo de vida, si queremos establecer nuestra casa como una casa de oración para Dios, debemos cumplir con ciertos requisitos que Dios establece en su palabra. Y aquí encontramos en los versículos 8 al 15 algunos requisitos que Dios demanda, que Dios exige para que nuestra casa pueda convertirse en una casa de oración para Dios. Y el primer requisito es que nuestra casa debe ser un lugar de paz. Debe ser un lugar de paz. Dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y ahora nos va a decir cómo debe ser ese lugar. Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Si tú y yo queremos que nuestra casa se convierta en una casa de oración para Dios, tenemos que levantar nuestras manos, tenemos que arrodillarnos, tenemos que orar y clamar a Dios en un ambiente de paz, donde no haya ira, donde no haya pleitos ni contiendas, porque donde hay ira, pleitos y contiendas, Dios no está presente en ese lugar. Dios no puede estar en un lugar donde haya violencia, donde haya ira, donde haya pleitos y contiendas. Dios es un Dios de paz. Y donde Dios habita, tiene que ser un lugar de paz. Tiene que haber paz y armonía en el hogar, en nuestro hogar, para que Dios pueda habitar en nuestro hogar y que nuestra casa pueda ser entonces llamada una casa de oración. Tiene que haber paz en primer lugar entre los esposos. En Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 7, el apóstol Pedro le exhorta a los maridos, le dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si queremos, hermanos y amigos, si queremos que nuestra casa sea una casa de oración, tenemos que procurar que nuestra casa sea un ambiente de paz, donde se respire armonía entre todos los miembros del hogar. Si queremos que nuestra oración llegue al Señor, debe ser en un ambiente de paz. Si no queremos que nuestras oraciones encuentren obstáculo, estorbo delante de Dios, Dios demanda que sea hecha en un lugar de paz, de armonía. Por eso debe haber armonía, debe haber paz, primero entre los esposos, pero también entre los hermanos, entre los hijos. Dice el Salmo 133, versículo 1, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios se deleita cuando ve en una casa alegría, gozo, armonía entre los hermanos, entre los hijos. Por eso los padres tenemos que inculcar a nuestros hijos cada día esa unidad familiar, esa unidad entre ellos. Tenemos que cada día procurar que nuestra familia
se desarrolle en un ambiente sano, en un ambiente pacífico, en un ambiente de armonía, porque eso es bueno, es delicioso, es agradable, y porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Así que el primer requisito para que nuestra casa sea una casa de oración es que debe ser un lugar de paz. Pero en segundo lugar, nuestra casa debe ser un lugar de pureza. Un lugar de pureza. Dice ahí en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, manos limpias, manos puras. Dios desea, hermano y hermana, que nuestra casa sea un ambiente de pureza. Y que los hombres, como los líderes, somos los responsables, los primeros en procurar que nuestra casa sea una casa de pureza, de santidad. El hombre, como la cabeza del hogar, tiene que ser el primero en dar el ejemplo, el primero en levantar sus manos, pero manos limpias, manos puras y santas delante de Dios. Esa expresión, levantar las manos, habla acerca de una confesión pública. Los varones, los hombres, los esposos, los líderes del hogar, tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo a nuestros hijos, a nuestras esposas, de una vida santa y pura delante de Dios. Pero también las esposas deben cooperar con sus esposos para que su hogar sea un hogar de pureza, de santidad. Dice en el versículo 9, asimismo, o de igual manera que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De igual manera, las damas tienen una gran labor que hacer en procurar que su casa, que su familia sea una familia santa y pura para Dios. De cooperar con sus esposos para que no haya nada pecaminoso en el hogar. Ellas mismas tienen que dar ejemplo de mujeres que se visten con pudor, con modestia, que son decorosas en su forma de vestir, en su forma de manejarse, en su forma de hablarle a su esposo, en su forma de hablarle a sus hijos. Tenemos que procurar que nuestra casa sea una casa de santidad, de pureza, antes de que pueda ser una casa de oración para nuestro Dios. No podemos entrar nada pecaminoso en nuestra casa. Recuerda lo que le pasó a Acán allá en el libro de Josué, capítulo 7, cómo Acán introdujo a su casa prácticas pecaminosas, cómo Acán introdujo a su casa objetos pecaminosos delante de Dios y cómo eso corrompió a su esposa, a sus hijos y trajo el juicio de Dios sobre esta familia. Nuestra casa debe ser un lugar de pureza. Pero en tercer lugar, el tercer requisito es que nuestra casa debe ser un lugar piadoso. Debe ser un ambiente piadoso delante de Dios. Dice en el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La única manera de mostrar que somos personas piadosas, personas consagradas a Dios, personas devotas a Dios, es a través de las buenas obras. Las buenas obras que dice la Biblia que fueron preparadas de antemano
para que los cristianos, los creyentes, anduviésemos en ellas. ¿Y qué son buenas obras? Buenas obras son orar. Es arrodillarse en la casa cada día a orar y clamar a Dios. Buenas obras es sentarnos en la casa y abrir la palabra de Dios y leerla nosotros y con nuestras familias. Buenas obras es que usted como familia siempre pueda abrir su casa para hospedar al que lo necesite. Buenas obras es que usted como familia pueda ser de testimonio a su residencial, de testimonio a su comunidad, que sus vecinos sepan que esa casa es una casa cristiana. Buenas obras es usted colocar en su puerta de su casa, en las paredes, versículos bíblicos que los vecinos, que las personas cuando pasen por ahí puedan ver, oh, esa casa es una casa cristiana, mira ese versículo bíblico, mira ese mensaje bíblico. Realmente esta familia es una familia cristiana, es una familia de Dios. Buenas obras es usted poder ayudar al necesitado, que sus hijos vean cómo usted ayuda al que lo necesita. Todo eso son buenas obras que corresponden a personas que confiesan, que profesan piedad, que confiesan que son hijos de Dios y que son cristianos. Un hogar piadoso es un lugar donde Dios puede habitar y donde Dios puede obrar grandemente. Y aquí encontramos otras características de lo que debe ser un hogar piadoso. No solamente un hogar piadoso es un lugar donde los miembros de la familia están haciendo buenas obras delante de Dios y delante de los demás, pero también un hogar piadoso es un hogar donde haya orden, en los roles y las responsabilidades de los miembros del hogar. Donde haya orden. Dios es un Dios de orden. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:5, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dios se goza, Dios disfruta mirar una casa, una familia cristiana que se maneja en orden, en disciplina delante de Dios, donde los roles y las responsabilidades del hogar, de la familia, están bien definidos y establecidos. Donde hay una cabeza, hay un líder. Dice la palabra de Dios aquí en los versículos 11 en adelante, dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Dios ha establecido al hombre como la cabeza del hogar, como el líder espiritual. Por eso Dios se dirige primero a los varones, a los hombres, y luego a las damas y a los hijos. Porque el papá, el esposo, es llamado a ser la cabeza, el líder, no para simplemente mandar, sino para proteger, para guardar, para propiciar que la familia, que el hogar sea un hogar que a Dios le agrade. Dios ha establecido orden, no de jerarquía ni de autoridad, sino orden de responsabilidad. Delante de Dios, el hombre y la mujer somos iguales delante de Él. Tenemos las mismas requisitos delante de Dios, las mismas bendiciones delante de Dios, pero Dios ha establecido un orden en la creación y Dios ha establecido un orden de responsabilidad. Dios al hombre le ha dado la responsabilidad de cuidar, de proteger y de guiar a la mujer. Y Dios, debajo del hombre y la mujer, ha puesto a los hijos y le ha dado a los hombres y las mujeres, como padres, la responsabilidad de guiar, de cuidar y ayudar a sus hijos. Cuando usted y yo vemos allá en el libro de Génesis,
En el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos que Dios establece un orden en la creación. Primero Él crea a Adán, al hombre, y luego crea a la mujer. Y luego pone bajo el hombre y bajo la mujer, pone a los animales para que los hombres cuidemos de ellos. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero dice la Biblia que Adán fue formado primero y luego Eva, la mujer. De manera que el orden que Dios ha establecido en la creación es: el hombre es el primer responsable, es responsable de la mujer, y el hombre y la mujer son responsables del resto de la creación, de las plantas y los animales. Pero ¿qué pasa cuando los seres humanos alteramos el orden que Dios ha establecido para que se cumpla su voluntad? ¿Qué pasa cuando el hombre no quiere seguir el plan, el diseño divino para la familia, para el hogar, para la humanidad? Pues allá en Génesis capítulo 3 encontramos cómo la serpiente, usada por Satanás, por el maligno, cómo la serpiente le habla a la mujer, no al hombre, le habla a la mujer, y cómo la mujer le habla al hombre. El orden es: el hombre le habla a la mujer le habla al animal. No, Satanás alteró, cambió el orden y puso a un animal que es inferior a hablarle a una mujer, y puso a una mujer a hablarle al hombre. Y eso obviamente trajo consecuencias. Pues cada vez que los hombres alteramos el diseño de Dios, cada vez que los hombres no queremos seguir el plan de Dios, las cosas salen mal. Las cosas salen mal. Y por eso dice la palabra de Dios en el versículo 14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Se violó el plan de Dios, se violó la voluntad de Dios. Un hogar fracasado es un hogar donde no ha habido quizás una jerarquía, un liderazgo como Dios lo ha establecido. Un hogar fracasado, espiritualmente hablando, es un hogar donde el hombre no quiere asumir su responsabilidad y su rol como cabeza del hogar. Un hogar fracasado es un hogar donde la mujer no quiere asumir su responsabilidad de ser una ayuda idónea, de ser, ¿verdad?, una compañera fiel de su esposo, de apoyar a su esposo. Un hogar donde la mujer es la que toma la responsabilidad, el liderazgo y echa por detrás al hombre y no permite que el hombre desarrolle la responsabilidad que Dios le ha dado. Es un hogar que va a fracasar, porque Dios ha establecido un plan perfecto en su palabra. Y hermano y hermana, nuestra familia como cristianos debe ser una familia de acuerdo al diseño de Dios en su palabra. Debe ser una familia diferente a las demás. Una familia que siga el diseño divino, que siga el plan de Dios, para que podamos honrar a Dios y para que podamos criar hijos en el camino de Dios. Dice en el versículo 15: pero que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Un hogar donde hay roles y responsabilidades bien definidas de acuerdo a la palabra de Dios, donde el hombre es la cabeza del hogar, amoroso y espiritual, donde la mujer es esa ayuda idónea y compañera fiel, y donde los hijos son criados en la fe en el Señor, en el amor y en la santificación con toda modestia. Es un lugar piadoso, es un hogar
donde Dios puede habitar y es un lugar que puede ser una casa de oración para Dios.